No culpes, comprende. Enseñanza de Buda para liberar el corazón en un mundo donde el dolor, la decepción y las heridas emocionales parecen inevitables. La reacción más común es culpar. Culpar a los demás, a las circunstancias, al destino o incluso a nosotros mismos. Sin embargo, el Buda enseñó que la verdadera libertad no nace del juicio ni del resentimiento, sino de la comprensión profunda. Comprender no significa justificar lo que nos hizo daño, sino ver más allá del acto superficial, penetrar las raíces del sufrimiento y reconocer que todos los seres, en su ignorancia o en su búsqueda de felicidad, actúan movidos por sus propias cadenas internas. Cuando dejamos de culpar, empezamos a sanar. Cuando comprendemos, el corazón se expande y se libera. Este es el camino budista de la compasión y la sabiduría, abandonar el deseo de tener razón y abrazar el deseo de comprender. La práctica de la comprensión no es pasiva, requiere coraje, paciencia y una mirada que trascienda lo personal. En lugar de quedarnos atrapados en el ¿por qué me hicieron esto?, el budismo nos invita a preguntar ¿qué puedo aprender de esto? Cada experiencia, incluso la más dolorosa, contiene una enseñanza sobre la mente, sobre el apego y sobre la ilusión del yo. Este viaje hacia la comprensión es también un viaje hacia el despertar, porque comprender es ver la realidad tal como es, cambiante, interdependiente y libre de culpables. A continuación, exploraremos 5 enseñanzas profundas del budismo que te ayudarán a liberar el corazón de la culpa y el resentimiento, para caminar hacia una paz interior inquebrantable. La raíz del sufrimiento. Comprender en lugar de culpar. El primer paso hacia la liberación del corazón es comprender el origen del sufrimiento. Según el Buda, el sufrimiento no proviene de los demás, ni de los acontecimientos externos, sino de la manera en que la mente se aferra, interpreta y reacciona. Cuando culpamos, trasladamos la responsabilidad de nuestra paz a lo externo, creyendo que nuestra felicidad depende de que los demás cambien, de que el pasado sea distinto o de que el mundo se comporte como esperamos. Pero la culpa, en realidad, nos ata más al dolor. Comprender, en cambio, es ver la raíz. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del deseo, del apego y de la ignorancia. Todos los seres actúan movidos por su nivel de conciencia, por su comprensión, o falta de ella, de la realidad. Cuando alguien nos hiere, lo hace desde su propia ceguera interna, desde su propio dolor no sanado. Esta comprensión no justifica, pero transforma, nos libera de la necesidad de castigar, de controlar o de buscar venganza. Culpar es una forma de resistencia al presente, es decirle a la vida, esto no debería haber ocurrido, pero la realidad ya ha ocurrido, y en esa resistencia se perpetúa el sufrimiento. Comprender es aceptar que lo que fue, que lo que pasó ya pertenece al tejido de la existencia. La comprensión no pide que apruebes lo sucedido, sino que reconozcas su verdad sin distorsión. Cada vez que la mente acusa, encierra el corazón. Cada vez que la mente comprende, lo abre. La comprensión es un acto de sabiduría. Es reconocer que nada sucede de manera aislada, que todo acto tiene causas y condiciones. Cuando ves las causas del comportamiento ajeno, sus miedos, sus carencias, su ignorancia, dejas de personalizar el daño. Ya no piensas, me hicieron esto, sino esto ocurrió debido a las causas que lo hicieron posible. Esa visión cambia todo. Deja de haber víctima y agresor. Solo hay sufrimiento que se expresa en diferentes formas. El Buda dijo, el odio no cesa con el odio, sino con el amor. Esta es la ley eterna. La comprensión es la forma más elevada de amor, porque no nace del sentimiento, sino de la visión clara. Entender que todos somos prisioneros de nuestra mente condicionada permite soltar la carga emocional.
Cuando culpas, te encadenas al pasado. Cuando comprendes, lo trasciendes. La culpa mantiene viva la herida, mientras que la comprensión la disuelve. Observar sin culpar es una práctica, implica mirar hacia adentro y reconocer también nuestras propias sombras. A veces culpamos porque no soportamos ver nuestra propia responsabilidad, pero comprender es ver con neutralidad. Yo también he herido, yo también he actuado desde la inconsciencia. Desde esa humildad surge la verdadera compasión, la que no divide entre yo bueno y tú malo, sino que abraza la complejidad de lo humano. Comprender es el comienzo del perdón, y el perdón no es un acto externo, sino un estado interno donde la mente deja de resistir lo que fue. Así, cuando en lugar de culpar, eliges comprender, comienzas a caminar el sendero del Buda, el sendero de la lucidez que libera el corazón. Si estas palabras resuenan contigo y deseas seguir descubriendo la sabiduría budista para transformar tu mente y tu vida, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo permite que este mensaje de paz siga llegando a más personas que buscan despertar. La comprensión como medicina del alma. Comprender no es solo una idea intelectual ni una teoría moral. Es una medicina profunda para el alma. Cuando comprendemos verdaderamente, algo en nuestro interior se aquieta. Las preguntas cesan, los reproches se disuelven y el corazón empieza a sanar de manera natural. La comprensión no requiere que el pasado cambie, sino que nuestra mirada hacia él se transforme. Es el arte de ver con claridad lo que antes observábamos a través del velo del dolor, de los juicios o de las expectativas incumplidas. El Buda enseñó que la mente humana está atrapada en una rueda de deseo y rechazo. Deseamos lo placentero y rechazamos lo doloroso. Esta dualidad nos mantiene en constante conflicto con la vida. Cuando algo o alguien nos hiere, la mente reacciona intentando encontrar una causa concreta, un culpable, porque el sufrimiento sin explicación resulta insoportable. Queremos ponerle rostro al dolor, queremos pensar que si identificamos al culpable podremos recuperar la paz. Pero esa paz basada en la condena es ilusoria. Solo cuando dejamos de buscar culpables y empezamos a buscar comprensión, la herida comienza a cicatrizar. Comprender es observar el sufrimiento sin proyectar odio. Es mirarlo como un maestro, no como un enemigo. El Buda decía que incluso nuestros mayores obstáculos son maestros disfrazados. Si alguien nos engaña, nos enseña el valor de la verdad. Si alguien nos rechaza, nos enseña a no depender del reconocimiento. Si alguien nos abandona, nos enseña a sostenernos desde dentro. Cada acto de aparente injusticia contiene una lección espiritual, y solo el corazón dispuesto a comprender puede reconocerla. Cuando comprendemos, descubrimos que el mundo no está en nuestra contra. Simplemente refleja lo que aún debemos aprender. Por eso, la comprensión cura, mientras que la culpa enferma. La culpa genera resentimiento, ansiedad y separación. La comprensión genera compasión, serenidad y unión. En el nivel más profundo, la comprensión no se dirige hacia los demás, sino hacia uno mismo. Porque mientras sigamos juzgándonos, mientras carguemos con la culpa de nuestras propias decisiones, no podremos perdonar al mundo. La comprensión nos invita a mirar con ternura nuestras propias heridas. Cuando decimos, yo no debería haber hecho eso, o ¿cómo pude permitirlo?, estamos repitiendo el mismo patrón de culpa que proyectamos hacia afuera. Pero, si en lugar de condenarnos nos preguntamos por qué actué así, encontramos la raíz del comportamiento y, por ende, la posibilidad de transformación. El Buda afirmaba que la ignorancia es la causa principal de todo sufrimiento. Nadie hace el mal porque desea el mal. Lo hace porque ignora el bien, porque no ve con claridad.
Esa ignorancia puede adoptar la forma de miedo, de deseo, de apego o de dolor no resuelto. Cuando comprendemos eso, nace una compasión silenciosa que abarca tanto a nosotros como a los demás. Comprender no es resignarse. La resignación surge del cansancio. La comprensión surge de la sabiduría. Una mente resignada dice, no puedo hacer nada, acepto lo que me tocó. Una mente comprensiva dice, veo las causas que crearon esto y al verlas dejo de sufrir. La comprensión no te convierte en una persona pasiva, sino en una persona consciente. Desde la comprensión puedes actuar, poner límites, tomar decisiones, pero sin odio ni deseo de venganza. Tus actos entonces dejan de ser reacciones y se convierten en respuestas conscientes. El perdón auténtico no surge de un esfuerzo moral, sino de la comprensión. No perdonas porque debas hacerlo, sino porque al comprender ya no tienes nada que perdonar. Ves la ilusión del daño, ves cómo las causas se encadenaron y cómo cada persona, incluida tú, actuó desde su propio nivel de conciencia. En ese punto el alma descansa. El proceso de comprensión puede ser doloroso al inicio, porque implica mirar de frente lo que evitamos por años. Implica aceptar que las cosas no podrían haber sido diferentes, porque las condiciones que las generaron fueron exactamente esas. Este tipo de visión disuelve la culpa y transforma el sufrimiento en sabiduría. Por eso el Buda decía que el sabio no se lamenta, sino que observa y aprende. Cuando practicas la comprensión, transformas tu manera de mirar el mundo. Cada palabra, cada gesto, cada evento se convierte en un espejo. Las personas que te hieren reflejan tus propias partes no integradas. Los conflictos externos son manifestaciones de tensiones internas. La comprensión te saca de la ilusión de la separación y te hace ver que todos compartimos la misma fragilidad. No hay ellos y yo, solo conciencia expresándose en distintas formas. Un corazón que comprende no guarda rencor, no porque haya olvidado lo que ocurrió, sino porque ya no le otorga poder al pasado. La mente puede recordar, pero el corazón ya no reacciona. Eso es liberación. No necesitas borrar la historia, solo dejar de reescribirla con dolor. Comprender es aprender a mirar el recuerdo sin revivirlo. Hay personas que se aferran al dolor porque sienten que soltarlo es traicionarse. Piensan que si perdonan, minimizan lo ocurrido. Pero comprender no es justificar, es reconocer la naturaleza transitoria de todo. Lo que te hicieron no define quién eres, sino cómo eliges transformarlo si lo hace. Cuando comprendes esto, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en una fuente de poder interior. En la práctica budista, la meditación vipassana, la meditación de la visión clara, se centra precisamente en comprender, no en eliminar pensamientos o emociones, sino en verlos tal como son. Cuando observas la ira sin juzgarla, comprendes su causa y ves que es impermanente. Lo mismo ocurre con el resentimiento. Al mirarlo con atención, ves que no es una entidad sólida, sino un flujo de energía que cambia. Esta comprensión directa disuelve su poder. Comprender también significa no exigir que la vida sea perfecta. La comprensión nace de aceptar la imperfección como parte del todo. Todo lo que nos hiere nos moldea. Todo lo que perdemos nos enseña a soltar. Todo lo que nos frustra nos invita a mirar dentro. Cuando comprendemos esto, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. El alma que comprende no busca controlar, sino cooperar con el flujo de la existencia. Sabe que la vida no castiga ni premia, enseña, y cada lección llega disfrazada de experiencia. La mente que comprende no pregunta, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿para qué me pasa esto? Y en esa pregunta, la energía del sufrimiento cambia de dirección.
deja de ir hacia el reproche y se dirige hacia la sabiduría. La comprensión también tiene el poder de sanar relaciones rotas, incluso aquellas donde ya no hay contacto. Porque el perdón no requiere la presencia del otro, basta con que tu corazón lo libere. Cuando comprendes, dejas de necesitar que el otro reconozca su error, porque tú has reconocido la verdad. Esa verdad no es que el otro tuvo razón o que tú la tuviste, sino que ambos fueron parte de una danza de causas y efectos. Ver esto con claridad es liberación. El Buda comparaba la falta de comprensión con sostener una brasa encendida. Creemos que al mantenerla, castigamos a quien nos dañó, pero solo nos quemamos a nosotros mismos. Comprender es soltar esa brasa. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Cada vez que comprendes en lugar de culpar, rompes un ciclo kármico. El resentimiento perpetúa el karma. La comprensión lo disuelve. En la vida cotidiana, practicar la comprensión significa escuchar más y reaccionar menos. Significa observar tus pensamientos sin creerlos, tus emociones sin temerlas, tus recuerdos sin revivirlos. Es una práctica constante, no un logro instantáneo. Pero con el tiempo, la mente se vuelve clara como el agua, y lo que antes parecía injusticia se revela como parte de un orden invisible, un equilibrio más grande que trasciende la lógica humana. El alma que comprende se vuelve ligera. Ya no necesita defenderse, justificar ni convencer. Habla desde la serenidad, no desde la herida. Vive desde el presente, no desde el pasado. Y aunque el mundo siga siendo imperfecto, dentro de ella hay un espacio de silencio donde nada puede ser perturbado. Ese espacio es la verdadera libertad. La comprensión es finalmente una forma de amor. No el amor romántico ni el condicionado, sino el amor que ve sin juzgar, que abraza sin poseer y que acepta sin exigir. Es el amor que el Buda cultivó hacia todos los seres. Un amor que surge del entendimiento profundo de que todos caminamos en la oscuridad buscando la luz. Cuando comprendes, dejas de luchar contra la vida. Ves que cada experiencia, incluso la más dura, fue necesaria para tu despertar. Y aunque la mente no lo entienda de inmediato, el corazón lo sabe. Nada fue un error, todo fue una lección. Esa certeza interior es la medicina más poderosa para el alma herida. Comprender no requiere fe ciega, sino práctica constante. Cada vez que la mente culpe, tráela de vuelta a la observación. Esto también pasará. Cada vez que la emoción te arrastre, recuérdale a tu corazón que la comprensión es más fuerte que el resentimiento. Poco a poco, la energía del juicio se disuelve y emerge la calma. Al comprender, te reconcilias con el pasado, con los demás y contigo mismo. Y en esa reconciliación silenciosa, descubres el verdadero propósito del dolor. Conducirnos hacia una sabiduría que no se puede aprender en los libros, solo en la experiencia vivida. La comprensión es el puente entre el sufrimiento y la paz. Mientras haya comprensión, no hay enemigos. Mientras haya comprensión, no hay separación. Y cuando ya no hay separación, lo que queda es amor. Si esta enseñanza te ayuda a mirar tu vida desde otro lugar y deseas seguir aprendiendo la sabiduría budista para liberar el corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu suscripción permite que este mensaje de calma y comprensión siga expandiéndose por el mundo. El poder del perdón consciente. Perdonar no es olvidar, ni excusar, ni fingir que no ha pasado nada. En la enseñanza de Buda, el perdón es un acto de comprensión profunda y liberación interior. Es una manera de mirar el pasado sin permitir que siga robándote el presente. Perdonar conscientemente no es un gesto hacia quien te hizo daño, sino un regalo hacia ti mismo.
Es elegir soltar la carga que has llevado durante tanto tiempo, esa piedra emocional que ha pesado en tu corazón y ha nublado tu mente. El Buda decía que aferrarse al resentimiento es como tomar veneno esperando que otro muera. Y eso es exactamente lo que hace la mente cuando se niega a perdonar. Se envenena lentamente con el dolor del pasado, creyendo que castigará a quien la hirió, sin darse cuenta de que solo se hiere a sí misma. El perdón consciente surge cuando comprendemos esta verdad. Cuando entendemos que no necesitamos cargar con ese veneno, que podemos dejarlo caer y respirar de nuevo. Perdonar no es una emoción que aparezca de repente, es una práctica. Requiere presencia, humildad y, sobre todo, comprensión. Comprender que las personas actúan desde sus propias limitaciones, desde sus heridas, desde su ignorancia, nos permite soltar la necesidad de venganza. Nadie puede dar lo que no tiene. Quien no ha conocido el amor no puede amar correctamente. Quien vive en el miedo no puede actuar con claridad. Quien está dormido espiritualmente hiere porque no ve. Y si logramos ver esto con el ojo de la compasión, el resentimiento pierde su fuerza. El perdón consciente no busca cambiar el pasado, sino transformar nuestra relación con él. Es observar el recuerdo doloroso sin que el corazón se contraiga. Es aceptar que el daño existió, pero que ya no define quién eres. En ese momento, la energía que antes estaba atrapada en la culpa o en la ira se convierte en luz, en sabiduría. El alma se expande y puede volver a confiar en la vida. El proceso del perdón no es lineal. Hay días en los que sentirás que ya lo has soltado y otros en los que el recuerdo vuelve a doler. Pero incluso esos retrocesos son parte del proceso. Cada vez que eliges comprender en lugar de culpar, estás avanzando. Cada vez que eliges mirar al otro como un ser humano en sufrimiento y no como un enemigo, estás despertando. El Buda enseñó que el perdón es una de las formas más elevadas de compasión, porque implica liberar tanto al otro como a ti mismo del ciclo del dolor. La mente humana busca justicia, pero el universo, desde la perspectiva budista, no se mueve por justicia moral, sino por equilibrio kármico. Todo lo que hacemos genera consecuencias, y cada ser enfrenta sus propias causas. Por eso, no necesitas ser tú quien castigue, ni quien haga pagar. La vida se encarga de formas que a veces no entendemos. Saber esto te libera de la carga de hacer justicia. Puedes descansar en la certeza de que el equilibrio siempre se restablece y que tu tarea no es ajustar cuentas, sino sanar. El perdón consciente comienza dentro. No puedes perdonar verdaderamente a otros si no te has perdonado a ti mismo. Hay heridas que provienen de nuestras propias decisiones, errores, palabras no dichas, caminos que tomamos o evitamos. Nos castigamos por ellos con la misma dureza con que castigamos a los demás. Pero comprender que tú también actuaste desde la ignorancia y el miedo te permite mirarte con ternura. Esa ternura interior es la semilla del perdón universal. El Buda enseñaba la práctica del metta bhavana, la meditación del amor benevolente. En esta práctica, uno comienza deseándose a sí mismo. Que yo sea feliz, que esté libre de sufrimiento, que viva en paz. Luego, extiende esos mismos deseos a los demás, a los amigos, a los desconocidos, incluso a los enemigos. Al principio, puede parecer imposible desear el bien a quien nos hizo daño, pero a medida que el corazón se abre, la energía cambia. La compasión sustituye al rencor. Y ese acto de desear bienestar a quien nos hirió nos libera del pasado más profundamente que cualquier venganza. El perdón consciente no niega el dolor, lo ilumina. Al mirar la herida con atención plena, ves cómo surgió, cómo creció y cómo puedes dejar que sane. Tal vez la otra persona nunca pida perdón. Tal vez nunca entienda el daño que causó.
Pero tú no necesitas eso para sanar. Tu libertad no depende del reconocimiento ajeno, depende de tu decisión interna de soltar. Cuando eliges perdonar, el ego protesta, dice, no se lo merece. Pero el alma responde, no lo hago por él, lo hago por mí. Y ese es el punto central. El perdón es un acto de amor propio, es decirle al corazón, no quiero seguir cargando con esto, no quiero seguir siendo prisionero del pasado. Es un acto de madurez espiritual. En la enseñanza budista se comprende que todo sufrimiento es impermanente. Ninguna emoción, por intensa que sea, dura para siempre. Si observas tu ira con atención, verás que surge, se mantiene y desaparece. Lo mismo ocurre con el resentimiento. No necesitas forzar el perdón, solo necesitas no alimentar el odio. Deja que el tiempo y la comprensión hagan su trabajo. Perdonar conscientemente también significa soltar la historia que nos contamos. Nos decimos una y otra vez, fui traicionado, fui herido, no me valoraron. Pero mientras repitamos esa narrativa, seguiremos viviendo en el pasado. El perdón comienza cuando dejamos de repetir la historia y comenzamos a observarla como un acontecimiento del pasado que ya no tiene poder sobre nosotros. El perdón consciente te devuelve al presente. Te permite mirar el rostro del día sin el peso de ayer. Es mirar el amanecer y sentir gratitud en lugar de amargura. Es poder hablar del pasado sin que la voz tiemble. Y esa paz que llega no depende de lo que los demás hagan, sino de tu disposición a liberarte. Muchos piensan que perdonar es signo de debilidad. En realidad, es uno de los actos más valientes. Cualquier mente puede odiar. Solo una mente despierta puede comprender. Cualquier corazón puede endurecerse. Solo uno que ha conocido el sufrimiento puede elegir la compasión. El perdón consciente no es sumisión, es poder espiritual. Hay un momento, tras mucho trabajo interior, en el que la herida se convierte en sabiduría. Ya no duele, sino que enseña. Ya no te define, sino que te fortalece. Y en ese instante comprendes que todo lo vivido fue necesario para alcanzar este grado de lucidez. El perdón se convierte entonces en gratitud. Agradeces lo vivido porque te trajo hasta aquí, porque te enseñó a amar sin depender, a comprender sin juzgar, a soltar sin miedo. El alma perdonada es ligera. Camina sin mirar atrás. Puede amar sin temor a ser herida porque sabe que ninguna herida es permanente. Puede dar sin esperar porque entiende que todo lo que da vuelve de otra forma. Puede vivir en paz, incluso en medio del caos. En el budismo, el perdón no es solo una práctica emocional, sino una forma de sabiduría. Al perdonar, destruyes las raíces del karma negativo. Dejas de perpetuar ciclos de odio y sufrimiento. Cada pensamiento de compasión hacia quien te dañó purifica tu mente y abre tu camino hacia el despertar. Y si sientes que aún no puedes perdonar, no te fuerces. Solo observa. Observa tu dolor, tu rabia, tu resistencia. Míralo sin juicio, como mirarías a un niño herido. Esa observación amorosa ya es una forma de perdón. Poco a poco, el corazón se ablandará, y un día, sin saber cómo, sentirás que el pasado ya no pesa. Ese día habrás comprendido lo que el Buda quiso decir cuando habló de la libertad del alma. Perdonar conscientemente no es un destino, es un camino que recorres paso a paso, respiración a respiración, lágrima a lágrima. Y en cada paso, en cada respiración, en cada lágrima, te acercas más a la paz, que no depende de nadie más que de ti. El perdón consciente no cambia lo que pasó, pero cambia todo lo que viene después. Te devuelve la inocencia, la serenidad, la alegría de estar vivo. Y sobre todo, te recuerda que el corazón humano, cuando comprende, puede sanar cualquier herida.
Si estas palabras tocan tu alma y sientes que deseas seguir aprendiendo a sanar con la sabiduría de Buda, te invito a suscribirte a este canal. Juntos seguiremos cultivando la comprensión, la compasión y la paz interior que libera el corazón. Soltar el pasado y vivir desde la presencia. Soltar el pasado no significa borrarlo, ni negar lo que fue, ni fingir que nada nos afectó. Significa dejar de arrastrarlo como una sombra que oscurece el presente. En la enseñanza de Buda, el pasado no es un enemigo ni un destino, sino una ilusión que solo existe mientras la mente insiste en revivirlo. Lo que duele no es el recuerdo, sino el apego a la historia que contamos sobre él. Mientras esa historia siga viva dentro de nosotros, seguiremos reaccionando al pasado como si aún estuviera ocurriendo. Pero cuando comprendemos su naturaleza impermanente, el pasado pierde su poder y el presente se vuelve un espacio de libertad. El pasado no puede tocarte si no lo invocas. Y sin embargo, lo hacemos una y otra vez. Reproducimos mentalmente lo que alguien dijo, lo que perdimos, lo que deberíamos haber hecho. Convertimos los recuerdos en un fuego que nos quema y nos identificamos con las cenizas. La mente humana, por naturaleza, tiende a repetir los ciclos del dolor, no porque disfrute sufrir, sino porque teme lo desconocido. El pasado, por doloroso que sea, es familiar, y lo familiar da una falsa sensación de seguridad. Por eso soltarse de él requiere valor, el valor de vivir sin el peso de las certezas viejas, de abrirse a lo que no se puede controlar ni prever. Buda enseñó que todo lo que surge cesa, nada permanece, ni el dolor ni la alegría, ni las pérdidas ni los logros. Todo está en constante cambio y, sin embargo, la mente se aferra. Se aferra a las heridas porque teme desaparecer sin ellas. Se aferra a las culpas porque cree que si deja de culparse, olvidará. Se aferra a las historias porque teme el vacío del silencio interior. Pero soltar no es olvido, es presencia. Solo quien está presente puede realmente ver la vida tal como es. El pasado es un sueño que ya terminó. Solo nuestra resistencia lo mantiene vivo. Cuando te aferras, revives emociones que ya no pertenecen a la hora. Revives rabia, tristeza, miedo. Cada pensamiento que vuelve al pasado es como abrir una herida que ya había cicatrizado. Pero cuando respiras profundamente y dices, «esto ya pasó», la energía se transforma. El cuerpo se relaja, la mente se calma y el corazón se limpia. Este acto de soltar es una forma de meditación, una práctica de fe en la impermanencia. La comprensión profunda de la impermanencia es la base de la libertad. Nada en el universo se detiene. Las estaciones cambian, los cuerpos envejecen, las emociones fluyen, los vínculos se transforman. Intentar retener lo que ya no existe es ir contra la corriente del río, y ese esfuerzo nos agota. La mente que suelta, en cambio, flota. Ya no nada contra corriente. Permite que la vida fluya y la acepta tal como llega. Esa es la verdadera paz que enseñó Buda. No la ausencia de dolor, sino la ausencia de resistencia. Soltar el pasado también implica perdonarte. Todos hemos dicho o hecho cosas que ahora entendemos de otra manera, pero culparte eternamente no cambia el pasado, solo lo repite. Cada vez que piensas, no debí hacerlo, te anclas en una versión antigua de ti mismo, pero esa versión ya no existe. El tú que cometió errores no es el mismo que ahora se arrepiente. Eres un ser cambiante, un proceso continuo. Comprender esto disuelve la culpa. No puedes volver atrás, pero puedes mirar con compasión al que fuiste, y al hacerlo esa parte de ti descansa. Buda dijo que la vida se experimenta en 3 tiempos: pasado, futuro y presente, pero solo uno es real. El pasado es memoria, el futuro, imaginación, solo el presente es experiencia directa.
Cuando vives desde el presente, no necesitas soltar nada porque no hay nada a lo que aferrarte. Todo fluye. Cada respiración nace y muere. Cada pensamiento llega y se va. Cada emoción aparece y desaparece. Esta es la danza natural de la existencia. Solo la mente, con su deseo de poseer y controlar, rompe ese ritmo. Practicar la presencia es un arte. No se trata de evitar los pensamientos sobre el pasado, sino de no dejarse arrastrar por ellos. Puedes recordar sin sufrir. Puedes mirar el recuerdo como miras una nube que pasa por el cielo, sin aferrarte, sin rechazarla. La meditación enseña esto. Cuando observas tus pensamientos sin identificarte, el pasado pierde su peso. Comprendes que no eres tus recuerdos, que eres la conciencia que los observa. Vivir desde la presencia también significa abrirse a la vida sin miedo. Muchos viven encerrados en los ecos del pasado y pierden la capacidad de recibir lo nuevo. Tienen miedo de amar otra vez, de confiar, de intentar. Pero la herida no se cierra encerrándose, sino volviendo a abrir el corazón. Cada experiencia es una oportunidad de amar con más sabiduría, no con más cautela. La mente que comprende ya no teme el dolor, porque sabe que todo lo que llega también pasa. El pasado pierde su poder cuando dejas de identificarte con él. No eres la historia de tus heridas, ni tus fracasos, ni tus decepciones. Eres la conciencia que las atravesó. Cada experiencia que creíste que te rompía, en realidad te fortalecía. Cada persona que se fue te dejó espacio para conocerte más. Cada pérdida te obligó a mirar dentro y encontrar un centro que no depende de lo externo. Cuando comprendes esto, el pasado se vuelve un maestro, no un carcelero. Hay una práctica budista llamada Anapanasati, la atención plena en la respiración. A través de ella, aprendes a regresar una y otra vez al momento presente. Cada vez que la mente se escapa al pasado, vuelves al aire que entra y sale. Este simple gesto te recuerda que estás vivo, aquí y ahora. Ningún recuerdo puede quitarte eso. La respiración es el puente entre el pasado y la eternidad del presente. Vivir desde la presencia es una forma de compasión hacia ti mismo. Es permitirte ser nuevo en cada instante. Es aceptar que no tienes que ser el mismo de ayer, ni el que los demás recuerdan, ni el que tú mismo creías ser. En la mirada del Buda no hay un yo fijo que sostener. Todo es flujo, todo está cambiando. Y en esa comprensión, la carga del pasado se disuelve como una ilusión. A veces pensamos que soltar es perder, pero soltar no es perder. Es abrir las manos para recibir algo nuevo. El pasado ocupa espacio. Mientras sigas aferrado a lo que fue, no hay lugar para lo que puede ser. Soltar es confiar. Confiar en que la vida te traerá lo que necesites en el momento justo. Confiar en que nada bueno se pierde, que todo lo que es verdadero permanece aunque cambie de forma. Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el apego. Y el apego al pasado es uno de los más profundos. Nos apegamos a las identidades, a las historias, a los vínculos. Decimos, esto me pasó, y construimos todo un mundo alrededor de esa frase. Pero cuando sueltas, te das cuenta de que no eres lo que te pasó, sino lo que aprendiste de ello. La comprensión transforma la herida en sabiduría. Hay una quietud que llega cuando dejas de mirar hacia atrás. Es un silencio dulce, una sensación de ligereza. Es el alma diciendo, ya no tengo que cargar con esto. En ese momento sientes una claridad que ninguna explicación mental puede dar. La vida simplemente continúa, como el río que sigue su curso aunque caigan piedras en su cauce, y tú fluyes con ella en paz. El pasado, visto desde la conciencia, no es enemigo ni maestro, sino parte de la corriente de la existencia. No necesita ser borrado ni revivido, solo comprendido. Y una vez comprendido, se disuelve en el presente.
Este es el verdadero significado de la liberación, no un olvido forzado, sino una aceptación tan profunda que ya no queda resistencia. Cuando vives desde la presencia, el tiempo deja de ser una carga, dejas de vivir entre antes y después. Cada instante es completo en sí mismo. Ya no necesitas que el futuro te salve ni que el pasado te explique. Estás aquí, respirando, sintiendo, siendo. Esa simple experiencia es la esencia del despertar. Buda dijo, no moras en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Esta enseñanza encierra toda la sabiduría necesaria para la liberación. No hay sufrimiento en el ahora, solo en la mente que se resiste a lo que es. Cuando estás plenamente presente, el dolor no puede quedarse porque no tiene dónde sostenerse. El ahora es demasiado vasto para contener resentimiento. La práctica de soltar el pasado no se logra una vez y para siempre. Es un ejercicio diario. Cada pensamiento que vuelve, cada emoción que intenta arrastrarte, es una oportunidad para recordar. Esto pertenece al pasado, y con esa simple frase vuelves al centro. Poco a poco, el pasado se desvanece, no porque lo olvides, sino porque ya no lo alimentas. En ese estado de presencia descubres algo profundo, que nunca fuiste el pasado, que lo que verdaderamente eres, esa conciencia silenciosa que observa, siempre ha estado intacta, más allá de todas las experiencias. Ni las pérdidas ni los dolores pudieron tocar tu esencia. Comprender eso es despertar. Soltar el pasado es confiar en la inteligencia de la vida. Es creer que todo lo que ocurrió debía ocurrir para llevarte al punto en el que estás, y que todo lo que perdiste fue solo una forma de hacer espacio para algo más verdadero. Cuando confías así, el corazón se abre y el miedo se disuelve. Vives sin defensas, sin culpas, sin máscaras. Vives desde la verdad. El Buda no enseñó a escapar del mundo, sino a verlo tal como es. Y cuando lo ves, sin las distorsiones del pasado, descubres que la vida siempre ha sido suficiente, que nunca te faltó nada, que todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. Pero para ver eso, hay que soltar. Soltar las interpretaciones, las culpas, los recuerdos, los deseos no cumplidos. Soltar hasta las ideas sobre quién eres. Y entonces, la luz de la comprensión llena el vacío. Cuando el corazón vive en el presente, todo lo que llega se recibe con gratitud, y todo lo que se va se despide con amor. Ya no hay lucha, ya no hay miedo, solo aceptación. Y en esa aceptación florece la verdadera felicidad, esa que no depende del pasado ni del futuro, sino del simple hecho de estar vivo aquí y ahora. Soltar el pasado no es una teoría espiritual, es una práctica de liberación diaria. Cada respiración puede ser una oportunidad para empezar de nuevo. Cada amanecer puede ser una página en blanco. Cada instante puede ser el renacimiento de tu alma. Si sientes que estas palabras te ayudan a liberar lo que ya no te pertenece y deseas seguir aprendiendo las enseñanzas de Buda para vivir desde la presencia y la paz, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo permite que este mensaje de sabiduría y libertad siga creciendo y ayudando a más corazones en su camino de despertar. Liberar el corazón a través de la compasión. La compasión es la flor más pura que nace del entendimiento profundo. No es una emoción pasajera ni un acto de caridad, sino una sabiduría que ve la unidad detrás de todas las apariencias. En la enseñanza de Buda, la compasión no surge de la piedad ni del deseo de ser buenos, sino de la comprensión directa del sufrimiento compartido. Cuando vemos claramente que todos los seres sufren, que todos buscan la felicidad, aunque la busquen en los lugares equivocados, nuestro corazón se ablanda. La compasión es ese movimiento interno que ocurre cuando el juicio se disuelve y el amor toma su lugar.
Liberar el corazón significa abrirlo más allá de las fronteras del yo, y la compasión es la llave. Mientras vivamos encerrados en nuestras propias historias, nuestro dolor, nuestras pérdidas, nuestras razones, el corazón permanece prisionero. Pero cuando miramos más allá de nosotros mismos, cuando reconocemos que el sufrimiento que llevamos no es solo nuestro, sino parte del dolor colectivo de la humanidad, algo se transforma. De repente, ya no somos víctimas, sino testigos. Y en ese testimonio silencioso, el corazón se libera. El Buda enseñó que la compasión es inseparable de la sabiduría. No puede haber verdadera compasión sin comprensión. Si solo sentimos lástima, aún vemos separación, aún creemos que hay otro a quien ayudar. Pero cuando comprendemos la interdependencia, que todo lo que afecta a uno afecta a todos, la compasión se vuelve natural, sin esfuerzo. Es como la lluvia que cae sobre todos, sin elegir. Liberar el corazón a través de la compasión comienza por nosotros mismos. Muchos buscan amar a los demás mientras se niegan ese mismo amor. Se culpan, se castigan, se exigen, pero no se puede dar lo que no se tiene. Buda dijo, tú mismo, tanto como cualquier otro en el universo entero, mereces tu amor y tu afecto. Amarte a ti mismo no es egoísmo, es reconocer tu naturaleza sagrada, es mirar tu sufrimiento con ternura en lugar de con rechazo, es sostenerte en tus caídas con paciencia en lugar de condena. Cuando aprendes a tratarte así, comienzas a mirar a los demás con el mismo corazón comprensivo. La compasión no se aprende leyendo ni escuchando, se despierta viviendo. Cuando atraviesas el dolor y no te cierras, cuando en lugar de endurecerte eliges mantenerte abierto, la compasión florece. Cada herida se convierte en una puerta hacia una comprensión más profunda del otro. Si alguna vez has sentido soledad, sabes cómo duele y por eso puedes entender la soledad ajena. Si alguna vez has sido rechazado, sabes lo que significa ser incomprendido y eso te hace más humano. Así, tu dolor deja de ser un peso y se convierte en tu mayor maestro. La compasión no significa permitir abusos ni aceptar injusticias. Significa ver incluso al agresor como alguien perdido en su propia oscuridad. No lo justificas, pero entiendes que su acto surge de su ignorancia, de su desconexión con la conciencia. Esta comprensión te libera del odio. Ya no necesitas responder con violencia, porque ves que la violencia es solo una manifestación de sufrimiento. En lugar de añadir más dolor al mundo, eliges ser una fuente de paz. Practicar la compasión es un entrenamiento del corazón. Al principio parece difícil. La mente pone condiciones. Seré compasivo si el otro cambia, si me pide perdón, si lo merece. Pero la compasión verdadera no depende del merecimiento. Es incondicional. Se ofrece no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces vivir sin rencor. Cada vez que eliges la compasión sobre el juicio, te liberas un poco más del ego. En la tradición budista se habla de karuna, la compasión activa, y de metta, el amor benevolente. Ambas van juntas. La compasión reconoce el sufrimiento. El amor benevolente desea aliviarlo. Cuando cultivas ambas, tu corazón se convierte en un refugio. Ya no reaccionas desde la ira ni desde la defensa, sino desde la comprensión. Te conviertes en alguien que calma en lugar de provocar, que escucha en lugar de discutir, que comprende en lugar de culpar. Liberar el corazón a través de la compasión también significa soltar la necesidad de tener razón. La mente siempre quiere defender su historia. Yo soy el que sufrió. Yo fui el bueno. Yo tengo la verdad. Pero el corazón compasivo no necesita tener razón. Necesita paz. Sabe que la verdad no es una posición, sino una mirada. Y desde esa mirada, todos somos aprendices. Todos estamos despertando a nuestro propio ritmo. Cuando practicas la compasión,
Empiezas a sentir la vida de una manera nueva. Las pequeñas cosas adquieren profundidad. Ves a alguien llorando y no pasas de largo. Escuchas a alguien enojado y percibes su miedo detrás del grito. Observas el dolor ajeno y reconoces tu propio reflejo. La separación se desvanece, entonces comprendes lo que Buda quiso decir cuando afirmó: en el momento en que comprendes que todos los seres son uno, no puedes dañar a nadie. La compasión no es debilidad, es fuerza interior. Requiere más poder contener la ira que expresarla. Requiere más valor abrir el corazón que cerrarlo. La compasión es la respuesta del alma madura, aquella que ya ha visto demasiado sufrimiento y ha decidido no contribuir más a él. Cuando actúas desde la compasión, tu energía cambia, y con ella cambia el mundo. Vivir con compasión también significa perdonar de nuevo, una y otra vez. No porque los otros lo pidan, sino porque la vida lo requiere. Perdonar no una vez, sino cada vez que la mente intenta revivir el daño. Recordar: esta persona también está sufriendo, esta persona también es parte de mí. Ese simple pensamiento disuelve la dureza y abre la puerta a la comprensión. La compasión no olvida, pero deja de exigir que el pasado sea distinto. La práctica de la compasión comienza en lo cotidiano. Puedes empezar con cosas pequeñas: una palabra amable, una pausa antes de reaccionar, una mirada de empatía. Cada acto consciente rompe una cadena de sufrimiento. Porque donde antes habría habido juicio, ahora hay comprensión. Donde antes habría habido resentimiento, ahora hay espacio. Y ese espacio es la libertad del corazón. El Buda decía que la compasión es el fuego que purifica la mente. Cuando sientes compasión, tu propio sufrimiento se transforma. No desaparece por completo, pero deja de ser personal. Lo ves como parte del gran tejido de la vida. Comprendes que, así como tú has sufrido, todos sufren, y ese entendimiento te vuelve más amable. La amabilidad es el lenguaje natural de la compasión. No necesita palabras, se transmite en la forma en que miras, escuchas y respiras. A veces, la compasión más profunda es el silencio. No tienes que dar consejos ni arreglar nada, basta con estar presente con un corazón abierto. La presencia consciente sana más que 1000 palabras. Cuando alguien siente que es visto y comprendido sin juicio, comienza a sanar. Esa es la medicina que la compasión ofrece, presencia pura. También es importante dirigir la compasión hacia el mundo. Vivimos en una era donde la división, la prisa y el miedo dominan, pero cada vez que eliges responder con compasión, contribuyes a sanar ese desequilibrio. La energía de la compasión es contagiosa. Una sola persona que vive desde el corazón puede transformar el ambiente entero. Es como encender una vela en la oscuridad. No elimina la noche, pero la ilumina. Liberar el corazón a través de la compasión es vivir sin enemigos. Significa ver incluso en aquellos que te hirieron la chispa divina que también habita en ti. No puedes odiar a alguien que comprendes profundamente. Cuando ves el dolor detrás de las acciones, el corazón ya no puede cerrarse. La compasión no borra la memoria, pero la disuelve en sabiduría. Y la sabiduría final es entender que no hay nadie a quien perdonar. Porque nunca hubo una verdadera separación. Todo lo que experimentamos, lo experimentamos dentro de la conciencia. Todos los papeles, víctima, agresor, maestro, alumno, son expresiones de una misma energía aprendiendo a conocerse a sí misma. Ver eso no es justificar, es despertar. Cuando el corazón se libera a través de la compasión, la vida cambia de color. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Ya no temes sufrir, porque sabes que el sufrimiento también puede ser un vehículo hacia la luz. Ya no temes perder, porque sabes que nada real se pierde. Ya no temes amar,
porque sabes que el amor no depende de ser correspondido, sino de estar despierto. Buda enseñó que la compasión y la atención plena son las dos alas del pájaro del despertar. Una sin la otra no puede volar. La atención plena te permite ver claramente. La compasión te permite abrazar lo que ves sin resistencia. Juntas te elevan por encima del dolor humano hacia un estado de paz inquebrantable. El corazón compasivo es libre porque ya no se defiende. No necesita protegerse del mundo porque ha dejado de verlo como enemigo. Vive en apertura constante, confiando en que todo lo que llega es parte del camino, y en esa confianza encuentra descanso. La compasión también significa cuidarte. No puedes salvar a nadie si tú mismo estás vacío. Por eso, cuidar tu paz es también un acto de compasión hacia los demás. Cuando estás en calma, irradias calma. Cuando estás en amor, inspiras amor. Cuando comprendes, ayudas a que otros comprendan. Así, la compasión se convierte en una cadena infinita de bondad. Hay una belleza silenciosa en vivir con el corazón abierto. Es una forma de rendición, pero no de debilidad. Es rendirse a la verdad de que no controlas la vida, solo puedes amarla. Y ese amor se expresa en la manera en que miras, escuchas y caminas por el mundo. Cada paso que das desde la compasión deja una huella de luz. El Buda no buscaba crear seguidores, sino seres despiertos capaces de amar sin condiciones. Esa es la esencia de su enseñanza: comprender, perdonar, soltar y finalmente amar. Cuando el corazón alcanza ese punto de comprensión, ya no necesita defender su historia. Vive ligero, en paz, abierto a todo. Liberar el corazón a través de la compasión es el último paso del camino. Después de comprender, perdonar y soltar, la compasión surge naturalmente. Es el perfume que queda cuando el fuego del dolor se ha apagado. Es la melodía silenciosa que resuena cuando la mente ya no lucha contra la vida. En ese estado, todo se convierte en oración. Cada respiración es gratitud, cada mirada un acto de amor, cada silencio un puente hacia la unidad. Ya no necesitas buscar el cielo porque lo llevas dentro. Y comprendes, finalmente, que la verdadera liberación no es escapar del mundo, sino abrazarlo con un corazón tan amplio que nada queda fuera de él. Si estas palabras han tocado tu interior y sientes el deseo de seguir expandiendo tu corazón a través de la sabiduría de Buda, te invito a suscribirte a este canal. Que juntos sigamos caminando este sendero de comprensión, presencia y compasión, hasta que cada uno de nosotros se convierta en un reflejo de la paz que el mundo necesita.